Amigos, un gusto saludarlos. ¿Cómo están? Gracias por estar en este nuevo episodio de Encuentros Extraordinarios Podcast. Muchas gracias por estar ahí. Gracias por seguirnos también en Spotify como Encuentros Extraordinarios, en Instagram como Encuentros Extraordinarios. Bueno, pues hoy les voy a presentar una entrevista súper interesante con don Sixto Paz Wells, que se encuentra en Ciudad de México y se encuentra aquí en los estudios de la Insólita Labs, aquí en Encuentros Extraordinarios. Y déjenme decirles que con él vamos a abordar el tema de los mensajes extraterrestres. ¿Qué tanto es que ellos ya están aquí entre nosotros? ¿Qué opinan ellos acerca de la muerte? Y también un tema que ustedes han solicitado mucho a través de los mensajes en redes sociales sobre la figura de Cristo. Así que quédense, esto es Encuentros Extraordinarios. Sixto Paz, un gusto saludarte. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación, Johanna. Sixto, viajas por todo el mundo. Al año, ¿cuántas vueltas le darás al planeta? Pues son más o menos 18 países al año. 18 países. Y en todas conferencias. Y en todas entrevistas. Talleres, salidas, encuentros, entrevistas. Claro. Sí. ¿Qué sucede en esas salidas? Pues generalmente tratamos de crear las condiciones para avistamientos, para encuentros programados. Y realmente hay experiencias muy interesantes, desde el avistamiento, anuncio a previa cita, o la presencia como apoyo a la reunión, hasta de pronto presencias a veces de proyecciones tipo holograma de individuos. A veces hay como resplandores, se ve el objeto y lanza como un fogonazo y tiende a formarse como una especie de domo luminoso que nosotros lo conocemos como sendra, portal dimensional, y la persona que lo atraviesa o que ingresa dentro de él entra como en otra realidad y puede vivir experiencias de teletransportación, de bilocación, la sensación de estar simultáneamente en más de una realidad o estar en otro sitio totalmente y que no hay una correspondencia entre el tiempo que tú viviste dentro de ese domo luminoso y el tiempo que pasó aquí. Y también suelen darse en algunos casos experiencia de contacto físico, de ver a los tripulantes. Ahora, recordemos algo, que no siempre los seres que estamos viendo son como los vemos. ¿Por qué? Porque ellos saben que juzgamos por las apariencias. Claro. Y si vemos a alguien diferente, vamos a pensar que es malo o simplemente pues distinto. Es que imagínate, si vemos a alguien en la calle completamente distinto a nosotros, o nos echamos a correr o nos hacemos a un lado. Imagínate pues que viéramos un tipo así como en la película esta de Arrival, sí, ¿no? Tipo pulpo, ya de unos 12 metros de altura y todo, y un pulpo. Imagínate, o sea, no vamos a pensar de ninguna manera que es un ser evolucionado que viene a tener, a pesar de que nos haya caído en su momento simpático el pulpo Paul, ¿no? Que hasta pronosticaba partidos de fútbol, ¿no? O sea, los resultados, pues igualmente siempre produciría mucho rechazo, ¿no? Y tenemos que abrirnos a la posibilidad de que que la vida se ha adaptado a todas las condiciones. En los últimos años, yo creo que hubo gente que se sorprendió, otros no, de que los científicos dijeron de que tanto los delfines como las ballenas eran personas no humanas, pero personas al fin. Exacto. Que tenían conciencia de sí mismas, que sabían quiénes son, que tienen un nombre propio, tienen su propio idioma, se conmueven frente a una oración, frente a una música clásica, o sea, y que no solamente tienen el 20% más desarrollado del cerebro, sino que encima realmente pues son personas, o sea, son seres no humanos, pero son seres conscientes. Exactamente. Y el reconocimiento oficial científico, eso verdaderamente ha marcado un antes y un después. Exacto. Ahora, Sixto, toda esta información, ¿quién te la proporciona? ¿Siguen siendo los mismos desde el 74 a la fecha? Pues esto ha ido evolucionando. En el 74 nosotros entramos en contacto con un ser llamado Xal, que decía provenir de Ganímedes. Y esto a mí me sorprendió mucho porque había ido a una conferencia que organizó mi padre como comentario a una noticia que hablaba de sonido del espacio, de la misión, o sea, lo que era el proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, que se estaban captando a través de los radiotelescopios, los viajes espaciales, sonidos. Se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral. Entonces la versión antigua del SETI era el proyecto OSMA. Y un médico del Hospital y Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, da una conferencia sobre la posibilidad de que de existir extraterrestres pueden estar llegando a la Tierra con naves espaciales, pero también mentalmente, de forma telepática o astralmente, en sueños, podrían estar intentando un contacto. Yo quedé fascinado, tenía 18 años recién cumplidos, y le conté a mi madre y a mi hermana de lo que se había tratado. Un año antes venía practicando Hatha Yoga, Mantra Yoga, meditación, técnicas de meditación
con la intención del contacto interior, pero jamás se me ocurrió que podía servir para tener un contacto con extraterrestres. Sin embargo, la noche del 22 de enero del año 74 lo intentamos. Ahora, en la conferencia, el médico habló del contacto que había tenido George Van Tassel, o sea, un ingeniero aeronáutico norteamericano que se retiró al desierto Mojave y que tuvo un contacto con Astar Sheran. Entonces, cuando yo escuché ese nombre, Astar Sheran, me vibró tan intensamente que dije yo, esto es real, ¿ya? O sea, él ya hablaba de que había gente que decía tener contacto. Entonces, por eso venía tan entusiasmado y le conté a mi madre y a mi hermana. Entonces, cuando yo recibo el mensaje y me dice, sí, Oxal, soy de Morley, ustedes le llaman Ganímedes, me decepcionó, porque si hubiera sido un mentalismo, si hubiera sido afloramiento de su consciente, imaginación, tendría que haber sido, sí, soy Astar Sheran, entro en contacto contigo, porque era lo que me estaba vibrando. Claro. ¿Ya? Entonces, me sorprendió que fuera otro nombre de otro lugar, ¿no? Entonces, mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que no lo habían escrito, y al día siguiente repetimos el experimento y pedimos una prueba. Entonces fuimos al desierto y el día que ellos dijeron, a la hora que dijeron, apareció el objeto detrás de los cerros y 20 personas fuimos testigos de esa realidad. Y a partir de ese momento el contacto continuó. Ahora, cada vez hubo más seres que se fueron incorporando a ese staff de guías de seres extraterrestres en comunicación con nosotros. Y precisamente en el último año, el año pasado, tuvimos un encuentro tanto en Isla de Pascua, que aparecieron los ovnis sobre el hotel donde estábamos a las 6 de la mañana, tal como lo había recibido el grupo español que estaba conmigo. Apareció en las naves, pero muy bajito y todo. Y también de ahí nos fuimos a Puerto Varas, al sur de Chile, sí. Y nuevamente también aparecieron. Fuimos a la zona de Colchagua, aparecieron a plena luz del día los ovnis, ¿ya? Y quienes se identificaban en los mensajes psicográficos eran 3 seres, Oranek, Nina Rem y Lennox, o sea, 3 seres que decían provenir de las Pléyades, ¿ya? Y que se estaban incorporando a los seres que se comunicaban con el grupo nuestro. Ahora, ya teníamos nosotros 49 seres en contacto con nosotros, estos 3 más, 52. Y nos sorprendió bastante, porque una de las cosas que nos dijeron es que cuando se habla de que en el libro apócrifo de Enoch, que 200 ángeles tuvieron contactos con seres humanos de la tierra, y se les ubica ahí en el mismo libro de Enoch que venían de las 7 estrellas, que fueron como encadenadas, o sea, están hablando de las Pléyades, o sea, que fueron 200 pleiadianos los que tuvieron contactos, tanto mujeres y hombres y mujeres extraterrestres con seres humanos de la tierra. Entonces se habla que fue un pecado que cometieron estos seres y todo. Entonces ellos vinieron a aclararnos de que no había sido realmente ya porque la lujuria les ganó, porque no pudieron controlar el desenfreno. Según los extraterrestres, nuestro planeta fue seleccionado para llevar a cabo un proyecto muy especial, crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que les permitiera a ellos recordar lo que es conectarse con la parte de las emociones y los sentimientos. Ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de dejar de lado las emociones y sentimientos. Entonces, hace 26,000 años de los nuestros, en una última etapa de este plan cósmico, 2 grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión, seres de 3,5 metros de estatura, con cola, con apariencia de reptiles. El jefe de todos ellos era un reptil blanco, o sea, albino, que es el que nosotros conocemos como Satanel, Satán o Satanás, o sea, no un ángel, sino un extraterrestre proveniente de Orión. Y por otro lado estaban los pleiadianos, que era gente, apariencia humanoide, entre 1,80 m, 1,90 m, y el líder de todos ellos era Galisur. Bueno, total que nos vienen como guardianes y vigilantes para observar el proceso del planeta, para impedir de que nadie pueda entorpecer o intervenir ya y afectar realmente la evolución de los acontecimientos. Según ellos, nuestro planeta hace 1.200 millones de años murió, producto de impacto de lluvia meteórica que extinguieron la vida en la Tierra e hicieron que la Tierra desapareciera. No quedó ni polvo de la Tierra. Entonces, para poder intervenir aquí, ellos viajaron a través del tiempo y el espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, y vinieron a la Tierra antes que la Tierra se muriera, y crearon un tiempo alternativo paradójico. O sea, si el tiempo del universo es como una espiral ascendente, se creó otra espiral que se ha venido trenzando con el tiempo real. Y según esto, son irreconciliables. Jamás se podría conectar el tiempo real con el tiempo alternativo. Pero desde el momento en que estos seres, en contacto con nosotros, empezaron a interactuar más de lo que estaba previsto, o sea, los Oriones se hicieron adorar como dioses. Estos seres reptilianos se hicieron adorar como dioses, tomaron pueblos completos como sus feudos particulares, terminaron peleándose entre ellos,
¿ya? Entonces, en un determinado momento, los Oriones dijeron, no, estos seres son peligrosos, ya tienen mala influencia y pueden poner en peligro el orden cósmico. Entonces, ellos recomendaron destruirnos, hacernos desaparecer. O sea, dentro del plan cósmico estaba previsto resetearnos al final del proyecto. Una vez que ellos hubieran extraído toda la información que a ellos les interesaba, nos iban a hacer desaparecer como si nunca hubiéramos existido, como si nunca hubiésemos sido, porque éramos a la vez un tiempo al margen del real tiempo del universo, una especie de realidad virtual. Los pleiadianos, por el contrario, consideraron que el ser humano realmente era muy, muy particular, que había logrado encender emociones en ellos que ellos las tenían como olvidadas, habían desarrollado una suerte de empatía, de afinidad con el ser humano y de alguna manera que estaban queriendo ellos sacar la cara por nosotros. Entonces, unos estaban en contra, otros querían que el proyecto continuara, terminaron peleándose entre ellos y eso son las llamadas guerras de Orión, que hoy día se conocen en la Biblia como la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, es lo que se menciona en la mitología, por ejemplo, azteca, como la guerra de los 400 surianos y la Coatlicue, o sea, y la Coyosaustli, contra Huitzilopochtli. O sea, esto que se encontró pues, en el Templo Mayor, ya toda esta historia, hay unas lápidas y todo, pues es eso. O en la mitología griega la guerra de los titanes contra los dioses olímpicos, que trae consigo que los titanes sean derrotados y son deportados y exiliados a la Tierra. Entonces un grupo de los líderes de los Oriones fueron deportados a la Tierra, al inframundo, al mundo intraterreno, o sea, los famosos dioses del Xibalbá, del inframundo. Entonces, acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso, negativo. Estos seres están muertos, son como espectros. No pueden manipular a toda la humanidad, pero están vivos. Entonces manipulan unas pocas personas, débil de carácter, débil de voluntad, ubicando a esas personas en la política, en la religión, en la economía, y con esos escándalos tan tremendos que estamos viendo ahorita, ¿no? En la política norteamericana y en Hollywood y todo, ya son los que mueven todo eso, ¿no? Entonces los Oriones fueron reemplazados por los seres de Sirio, de Can Mayor, quienes junto con los Pleiadianos quedan en calidad de guardianes y vigilantes. Pero el proyecto iba a terminar, sí o sí, en el reseteo final de la humanidad. La Tierra iba a desaparecer y la humanidad también. O sea, una vez que había cumplido su utilidad práctica, como si nunca hubiéramos existido. Entonces los Pleiadianos, que se sentían tan identificados con el ser humano, consideraron que la única forma de garantizar que el ser humano continuara era que tuviera acceso a información considerada clasificada que no había tenido antes. Porque al ser humano siempre se le retuvo información y cuando llegó a saber más de la cuenta, hubo reseteos parciales, ¿no? Como lo de la Torre de Babel, ya cuando hablamos un solo idioma, habíamos desarrollado las facultades psíquicas, nos hicieron olvidar. Cada cierto tiempo nos hacían olvidar. Entonces los pleiadianos fueron los culpables de esta escena de Prometeo, que roba el fuego de los dioses para dárselo al ser humano, o el mito de Inanna o Astarte, se enamoró de un ser humano de la tierra, Tamuz o Dumuzi, y también roba las tablillas Me a Enki para entregársela a los humanos de Uruk. Entonces, los pleiadianos entregan información que la humanidad no debía recibir. Eso ya era un punto para asegurar que no hubiera reseteo. Y la segunda cosa que hicieron los pleiadianos, como una especie de sacrificio, fue hibridarse con seres humanos de la tierra y surgieran híbridos, mestizos, ¿ya? O sea, un mestizaje que trajo consigo híbridos, que son los que conocemos como los atlantes, ya, para asegurar de que la humanidad no fuera reseteada. Entonces no fue por mera pasión y desenfreno, sino lo hicieron ya por amor a la humanidad. Claro, desde luego. Y por eso Enoc, este personaje bíblico, intercede por los pleiadianos, ¿no? Y conmueve tanto a las jerarquías que una de las entidades más elevadas de un universo paralelo, que es el universo mental llamado Metatrón, según la cábala judía, termina fusionándose con Enoc y a partir de entonces se le llama Enoc Metatrón, porque Metatrón quería sentir desde el corazón humano la dimensión del amor, la dimensión de la intercesión, o sea, de que alguien sea capaz de alguna manera de interceder después de que a Enoc también lo habían castigado injustamente porque lo habían deportado fuera de la Tierra a los extraterrestres. Claro, a ver, esto de las guerras de Orión entonces está plasmado en muchas historias antiguas de diversas culturas. Que sí. Tú te puedes ir hasta el lugar más remoto del planeta. Te vas a Australia, ya que es una cápsula de tiempo, Australia, y te encuentras que los anángulos aborígenes australianos
te muestran en el centro de Australia, en la zona de Alice Springs, la gran piedra de Uluru, que es un monolito, ¿no?, que tiene 3 kilómetros de largo por 342 metros de altura y 3 kilómetros de perímetro. Está lleno de cuevas con pinturas de los Wangima, de los seres del cielo, ¿no? Entonces, según los Anangu, los aborígenes australianos, los Wangima fueron los que crearon el cielo y la tierra. Pero hubo una gran guerra de los Wangima y que los hombres serpiente venenoso fueron derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru. O sea, ¿cómo puede ser posible que en todas partes del mundo el mismo mito? Te vas a la isla de Pascua, que está a miles de kilómetros de distancia, y ellos te cuentan que los Woke, los hombres lagarto, los espíritus rebeldes, fueron deportados a la tierra y sus cuerpos fueron dejados también ahí en la isla de Pascua. O sea, fueron dejados debajo de Uluru, fueron dejados debajo de de los volcanes de Rapa Nui. Esos cuerpos también fueron dejados en Tepoztlán, aquí en Morelos. Okay. O sea, debajo del Teposteco hay un sistema de cuevas, y en esas cuevas están los cuerpos de algunos de estos ángeles caídos o estos oriones reptilianos. Wow, interesante. Ahora, por eso tiene esa energía tan especial Tepoztlán. Claro, desde luego. Sixto, si alguien se pusiera a buscar, hiciera un hoyo tremendo ahí, ¿los encontraría o nada más se quedaría en una historia, en una leyenda? Cuando Antonio Rivera, el padre de la ufología española, hizo la operación Rapa Nui, se fue a la isla de Pascua. Entonces, se estaban descolgando ellos con cuerdas por los acantilados del volcán Poique. Son unos acantilados, pero bien volcánicos, bien riesgosos. Y entonces los mismos pascuenses le dijeron que ellos habían encontrado en esas cuevas de los acantilados del Poique unos cráneos entre humano y reptil, gigantes, o sea, varias veces más grandes que el de un ser humano, y fémures de 126 centímetros de largo. Está en el libro de Operación Rapa Nui de Antonio Rivera. Claro, es alucinante. Vemos entonces que mucho se habla de los avistamientos y de los contactados a la fecha, y muchos piensan que es un fenómeno reciente, pero esto nos damos cuenta que ellos están aquí desde prácticamente siempre. Desde siempre. Y, por ejemplo, si vamos a hablar de esferas, o sea, de esferas como drovnis, o sea, como drones extraterrestres, hay un grabado, o sea, renacentista del 14 de abril de 1561 en la ciudad alemana de Nuremberg, en donde se ve en el cielo aparecer cantidad de objetos en forma de cilindros, discos, medias lunas, cruces. De los cilindros sale mayor cantidad de discos y salen esferas más pequeñas y están como luchando en el aire. Unas estallan en el cielo, otras se estrellan contra la tierra. La gente creyó ver en ello las señales del fin del mundo. Al cabo de una hora apareció un gigantesco objeto de 4 kilómetros de largo en forma de punta de lanza. Le llaman la hoja volante de Nuremberg, un color negro, 4 kilómetros de largo, que le hace recordar las naves del Imperio de la Guerra de las Galaxias. Pues hizo que los demás objetos se reagruparan y dio por finalizada esta guerra de galaxias. Ahora, eso mismo ocurrió años más tarde, pues ahí en Basilea, Suiza. O sea, en 2 lugares de Europa, una diferencia de pocos años. Claro, ¿esto qué implicaría entonces? ¿De que si ellos ya están aquí, nos han ayudado en todo momento? Y no solamente eso, o sea, hay un grupo que los protege y hay otros que tienen la intención de cancelar el proyecto, de frustrarlo, de que no continúe. Hay quienes están interesados en rescatar a aquellos que fueron deportados y exiliados a este planeta. Por eso casos, por ejemplo, como el de Paiwano en Chile o el de Varginha, Brasil, o el caso Roswell mismo, muestra que siguen habiendo fricciones, siguen luchando entre ellos, y que el escenario neutral de estas batallas siempre es nuestro mundo. Y la lucha es por nosotros, no es por otra cosa. ¿No les interesa el planeta? O sea, lo que les interesa, o sea, es que este planeta originalmente no existía, fue un planeta que desapareció. Entonces, al que se le dio una segunda oportunidad y se creó un tiempo alternativo. El problema es que ese tiempo alternativo paradójico estaba desfasado del tiempo real y supuestamente era irreconciliable. Desde el momento en que los extraterrestres han interactuado con nosotros más de lo que estaba previsto, este tiempo alternativo se ha ido acercando al tiempo real con el riesgo de integrarse en un solo tiempo. Por eso en el Chilam Balam de Chumayel, el libro del adivino de Brujo Gawar, o de las cosas que están por suceder de los mayas, ellos anticipan el giro del tiempo, la sincronización de los tiempos. La posibilidad de que el tiempo real se junte con el tiempo alternativo y se cree un tercer tiempo. Ahora, ¿eso cuándo podría ocurrir? Justo en el momento en que llegara el rayo sincronizador, que según los mayas, cada 25.625 años, al final de la rueda de los Bactunes, pues llegaba ese pulso y marcaba el fin de la cuenta larga y el inicio de un nuevo ciclo. No el fin del mundo, el inicio de un nuevo ciclo. Y eso debía haber ocurrido el 21 de diciembre del año 2012. Era el momento en que llegaba ese rayo sincronizador con mayor fuerza y
y nuestro planeta y la humanidad podría pasar a la cuarta dimensión o simplemente quedarse en el camino y ahí terminaba todo. Pero para eso también se requeriría una masa crítica, que mucha gente a nivel mundial estuviera pensando en positivo para empujar al planeta hacia un nuevo estado vibratorio. O sea, iba a ser un salto cuántico. Ahora tú recordarás, y esto iba a ser el 21 de diciembre del 2012, ¿qué pasó el 11 del 11 del 2011? Se hizo una convocatoria a nivel mundial para que mucha gente se pusiera a orar, a meditar. Ahora, como se convocó a los 18 monjes estos que estuvieron caminando por medio de Estados Unidos, ya en pleno invierno y en el frío y todo, y consiguieron que decenas de miles de personas los acompañaran y se creó un fenómeno místico, espiritual extraordinario, ¿no? O el caso del 1.000.000 de niños allá en Tailandia, ya que se pusieron a meditar en todas las escuelas públicas y todo, 1.000.000 de niños ya meditando, ¿no? Hoy en pleno siglo XXI, ¿ya? Entonces, conseguir realmente que mucha gente se una con una misma intención. El 11 del 11 del 2011, el número 11 en la numerología, es el valor, la persuasión y la fuerza. Hay que tener el valor de usar la persuasión y no la fuerza, no forzar las cosas, sugerirlas. Entonces se hizo la convocatoria y se reunieron no 144.000 personas como sugieren las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, o sea, en el Apocalipsis, ¿no? Sí. En el Nuevo Testamento. No. Se reunieron varios millones de personas a nivel mundial que nos unimos a orar, meditar y todo el mundo a apoyar a cada uno a su estilo para crear un estado mental colectivo positivo que protegiera a la Tierra de cualquier cambio, variación o catástrofe natural que pudiera darse en el año 2012. Porque la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente diciendo que para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar. Dentro de la escala iba a ser la más poderosa. Se esperaba que esa terrible tormenta solar friera el planeta. Bueno, total, la gente se unió, oró, meditó, envió mucha luz y entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012 se produjo la más terrible tormenta solar. La peor de las pesadillas de la NASA se estaba cumpliendo. Se esperaba que la onda de choque llegara en 24 horas a la Tierra y friera el planeta. ¿Y qué fue lo que pasó? Nada. Y los científicos hasta ahora se preguntan, ¿no? ¿Pero qué pasó? O sea, hubo la tormenta solar y no nos afectó en lo más mínimo. Tú recordarás, por ejemplo, cuando en el año 2015 venía el terrible huracán Patricia. O sea, los científicos calcularon que tenía grado 7. O sea, lo máximo que te lleva un huracán es grado 5. Vientos de 175 a 220 kilómetros por hora. Y de pronto te aparece un huracán de 300 a 400 kilómetros por hora. No, que venía por el Pacífico claro. Mexicano, que se pensaba iba a acabar con todo el Pacífico Mexicano. Y la gente aquí en México se unió, oró, meditó, envió mucha luz y todo. Se convirtió en tormenta tropical. Lo máximo que pasó fue que llovió y nada más. Antecedentes previos, pues eso fue en el 2015. En el 2005, ¿no? El huracán Adrián venía contra El Salvador, Sí. grado 5. Ya CNN había calculado la cantidad de la destrucción que iba a haber en El Salvador, iba a borrar la mitad del Salvador. Y el presidente don Antonio Elías Saca hizo una convocatoria a todos los salvadoreños para unirse, independientemente de sus creencias religiosas, a unirse en oración para meditar y crear un estado mental colectivo positivo que protegiera a su país. No perdían nada. El huracán se detuvo, giraba sobre sí mismo, no avanzaba, cambió de rumbo y se fue a Guatemala y al sur de México. Y fue un desastre para el sur de México y para Guatemala. Pero no le llegó a El Salvador. Pues mira, ahí está. ¿Sí? ¿No? En el año 2004, por ejemplo, los científicos advirtieron que se venía un asteroide, el Tutatis, con riesgo de colisión hacia la Tierra, que entre el 23 y el 24 de septiembre de ese año iba a chocar. Entonces la gente se unió, oró, meditó, envió mucha luz y total cambió de rumbo y no chocó. Entonces, si decimos de que en el 2027 nos va a caer un meteorito que va a acabar con las 2/3 partes de la humanidad, por favor, cuidado, hay que tratar de no estar sembrando pesimismo, negatividad. Lo que hay que tratar es motivar a la gente para que nos unamos, oremos, meditemos, cada uno a su estilo, para crear siempre ese estado mental colectivo positivo que proteja ya al planeta. O sea, y realmente tenemos potenciales sin límites. El único problema es que vivimos ignorantes de la potencialidad. Y la enfermedad más contagiosa, más destructiva, peor que el cáncer en la actualidad, es el pesimismo, la depresión y la negatividad. Entonces tú sueltas por las redes sociales de que, miren, va a haber un gran desastre este 26 de marzo y todo. Ya inmediatamente todo el mundo comienza, ya se angustian. Se angustian ahora y se van a angustiar después cuando llegue el momento. No, o sea, miren, puede pasar, pero no tiene por qué pasar. Eso es otra cosa. Entonces, demos ese mensaje. No estemos dando un mensaje catastrofista. No, mira, a mí me han dicho esto, pero y qué pena, pero de todas maneras va a pasar. No es que no va a pasar. Pero no porque lo diga yo, porque yo no soy nadie, sino porque mucha gente estamos trabajando para que no pase. Y lo del 2027 no va a pasar.
Claro. ¿Ya? Porque mucha gente estamos trabajando por eso. Claro, que sería lo del 2027, que la caída de ese meteoro. Que caiga un meteorito o que nos parta un rayo. Ok, perfecto. Ahora, Sixto, en ese aspecto, ellos, tus guías o los guías extraterrestres, ¿te han hablado del futuro y te han hablado a lo mejor de algo catastrófico que puede ocurrir? Naturalmente que sí. O sea, en el primer libro que yo escribí, que se llama Los guías extraterrestres, Sí. ahí hablo de que ellos me mostraron una especie de pantalla holográfica. O sea, en aquel entonces no había ese término holográfico, era una pantalla como de gas suspendida en el aire. Entonces mostraron una serie de imágenes de lo que podría ocurrir. Pero ellos recalcaron de que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Que si el futuro fuera inexorable, todo estaría pues, lo más sagrado que hemos recibido, que es el libre albedrío. Y ya te digo, y tenemos potenciales sin límites, solamente que vivimos ignorantes esa potencialidad. Claro, desde luego, Sixto. Creo que uno de los temas que más ha llamado la atención de tu podcast, Mensaje Extraterrestre, es acerca de esa interpretación que hacen los extraterrestres del amor. Platícanos, ¿qué es lo que te han dicho? Bueno, lo que ellos han dicho es que el amor existe, que el amor es como el examen final al final del año escolar. Que si tú estudiaste tendrás un buen examen, lindas vacaciones y estarás mejor preparado para el próximo año. Que así como nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela, sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas, Dios, la divinidad, la esencia, el origen, como le queramos llamar, sabiendo que el ser no llega a realizarse en una sola existencia física, le concede tantas vidas como sean necesarias para pasar al plano inmediatamente superior. Ahora, si hemos tenido vidas anteriores, ¿por qué no las recordamos? Porque no podemos vivir dos vidas a la vez. ¿Cómo podríamos envolvernos en esta sabiendo que en otra tuvimos otras relaciones? Si así nomás sean caso de esquizofrenia, doble personalidad, ¿qué si recordáramos vidas anteriores? Entonces, ¿de qué me sirve haber tenido vidas pasadas si no las recuerdo? O sea, no recordarás los detalles de tu vida anterior, pero todo lo que aprendiste te acompaña como, podríamos decir, como una actitud frente a las cosas. O sea, ¿cómo puede ser posible que de pronto una familia donde la familia no sabe ni tocar la puerta y de pronto tú sales un virtuoso del violín, ¿no? O de pronto tu familia es más o menos mediocre y sales tú el experto en las matemáticas, ¿no? Claro. Entonces, ¿de dónde viene? Entonces, hay cosas que vienen no de generaciones pasadas, no que el bisabuelo, que todo, no. Es que vienes tú trayendo realmente todo un bagaje que te acompaña de una vida a otra. Entonces, si queremos nosotros saber cómo funciona esto, es como una de las tantas leyes universales que enseñó hace miles de años atrás en el antiguo Egipto, Hermes Trismegisto. La ley se llama, la ley de correspondencia. Así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres saber cómo funciona el universo? Conócete a ti mismo. ¿Quieres que el universo cambie? Cambia tú. Entonces esto de la reencarnación es una cuestión de sentido común y de lógica. Pero además también está en las Sagradas Escrituras. Jesús entra a Jericó y le traen a un ciego de nacimiento. Y le dicen, rabí, maestro, este hombre es ciego de nacimiento. ¿Por qué él pecó o porque fueron sus padres los que pecaron? ¿Cómo le van a decir ya de que es ciego de nacimiento porque él pecó si es ciego de nacimiento? ¿Cuándo pecó entonces? O esto es como la película esta con Tom Cruise, Minority Report, donde castigaban a las personas por los pecados que iba a cometer en el futuro. ¿No? Es como que tú le jales la oreja a tu hijo y dices, papá, ¿por qué me jalas la oreja? Porque sé que dentro de una hora me vas a romper un espejo. Oye, envíalo al parque y todo, pero no vas a jalar la oreja por anticipado, ¿no? Por lo que va a hacer en el futuro, ¿ya? Y además por lo que hicieron tus padres. O sea, por muy corrupto que sea un juez aquí en la tierra, no va a meter en la cárcel al hijo de un delincuente por ser el hijo de un delincuente. Entonces, como Dios, que es todo amor y toda justicia, lo haría. Entonces uno dice, sí, pero y lo de la reencarnación en la Biblia, bueno, en el libro de Reyes, ¿no? Se dice que Elías, profeta de Israel, se enteró de que el rey Ahab se había casado con la princesa Jezebel, princesa de los fenicios. 450 sacerdotes de Baal comían en la mesa del rey Ahab. Entonces Elías, en un arranque de celo, de amor a Dios, reta a los sacerdotes de Baal para que suban a la cima del monte Carmelo para hacer un holocausto a su Dios. Quien no pudiera consumir su holocausto, si su Dios no se manifestaba, demostración que no era verdadero. Entonces los sacerdotes de Baal ponen su holocausto, o sea, ponen un animal sobre un altar de piedras, oran, pero su Dios no les manifiesta. Él solito hace lo propio, baja un rayo de luz del cielo que consume el holocausto. Entonces, Elías y todo el pueblo agarran espadas y le cortan el cuello a 450 sacerdotes de Baal. O sea que, a pesar de que el mandamiento de la ley de Dios dice, no dice no, dice no hacer. Porque si dijera no
nadie podría ir a la guerra, ¿ya? Entonces dice la Biblia textualmente en hebreo, no, que significa matar con alevosía y ventaja. Esa gente estaba desarmada y los cortándose el cuello. Entonces, al poco tiempo, Elías es arrebatado por un carro de fuego delante de un testigo presencial, su discípulo Eliseo. Se le llevaron un ovni. ¿Por qué la Biblia no dice que fue un ovni? En términos técnicos que no se manejaban en aquel entonces. Se le lleva un carro de fuego. Allá por el año 853 a.C. Pasan 9 siglos, tiempo suficiente para que, aunque se lo han llevado a otro planeta allí y reencarne aquí, porque su ciclo de encarnación está atado en este planeta. Entonces, 9 siglos después, en el Evangelio de Lucas, el ángel se le aparece a Zacarías, el esposo de Isabel, la prima de María, en el templo, porque era sacerdote del templo, y le dice, te van a hacer un hijo que te van a hacer con el espíritu de Elías. Cuando una persona se le muere el cuerpo físico y al cabo de 3 días se muere el cuerpo astral, que es el cuerpo de emociones y deseos, y el mental inferior, el carácter, la personalidad contigo. O sea, lo que vuelve a encarnar en otro cuerpo es tu alma, tu espíritu, pero ya no, pues ni tu cuerpo, ni tu personalidad, ni tu cuerpo astral, no, eso no. Ya entonces dice, te va a nacer un hijo que te van a hacer con el espíritu de Elías. ¿Quién era ese hijo? Juan el Bautista. Si Juan el Bautista era la reencarnación de Elías y Elías tenía una deuda de por haber matado a los seres humanos del cuello, ¿cómo Juan el Bautista? Degollado. Qué raro, ¿no? Qué coincidencia. Jesús sube a lo alto del monte Tabor, esto está en el Evangelio de San Mateo, y ahí vive la transfiguración. Va acompañado de 3 apóstoles, Pedro, Santiago, Juan. Entonces él se coloca allí delante de los apóstoles y aparece una nube luminosa o una nave. Esto no quiere decir que Jesús sea extraterrestre. Jesús no era extraterrestre, era un terrestre extra, que es diferente, ¿ya? Entonces le aparece la nube luminosa encima de Jesús, Jesús se torna resplandeciente y a su lado aparece Moisés, que había desaparecido en el monte Nebo, justamente nunca cruzó el Jordán, y del otro lado aparece Elías. Entonces desaparece la visión, que la vieron Pedro, Santiago y Juan, y Pedro se acerca a donde Jesús y le dice, Rabí, pero no estaba profetizado de que antes de que viniera el Mesías tenía que rezar Elías. Y Jesús lo dice, y textualmente está en el Evangelio, en verdad os digo, Elías ya vino y no le habéis sabido reconocer, antes bien hasta la habéis. Entonces comprendieron que se refería a Juan el Bautista. Entonces, lo que pasa es que a la gente no se le ha enseñado a leer los evangelios ni entenderlos, o sea, las Sagradas Escrituras. Y quienes te las interpretan les conviene también la interpretación para que no... Recordemos que el concepto de la reencarnación estaba en los primeros siglos de la cristiandad. O sea, Orígenes, uno de los padres de la iglesia y todo, hablaba también de la reencarnación. El propio San Agustín decía, ¿quién habré sido yo en mis vidas anteriores? Exactamente. Ahora, ¿será que estos seres no mueren o estos seres extraterrestres tardan o viven más tiempo que nosotros, Sixto? Más bien lo segundo. O sea, se tardan, pueden vivir entre 2.000 a 3.000 años los nuestros, ya que dominan la regeneración celular con el poder de la mente, además de una adecuada metodología de vida. Además, el proceso de envejecimiento celular en este planeta está programado por ellos, para que tengamos vidas cortas, para que seamos controlados dentro de este proyecto ya del plan cósmico. O sea, pero fuera de este mundo podríamos vivir mucho tiempo más. Por eso es que tuve la oportunidad en el año 87 de acompañarlos físicamente, y en una nave, a Ganímedes, a una ciudad que se llama Confraternidad. Y allí hay muchísima gente de varias civilizaciones, pero habían 12.000 personas que han sido extraídas de la Tierra en los últimos 300 años. Gente que casi no había envejecido nada. Gente que había sido rescatada de lugares de aquí de la Tierra. De conflicto, sí, como el famoso caso de 1915 en la bahía de Suvla, en Galípoli, durante la Primera Guerra Mundial. Estaba el primer cuarto del regimiento Norfolk británico, 250 soldados y 17 oficiales en las trincheras. Al frente, en la colina 60, estaban los turcos armados hasta los dientes, alambradas de púas, zonas minadas, iba a ser una carnicería, nido de ametralladoras. Entonces suena el pito y todos estos ingleses tienen que salir de las trincheras y avanzar por las alambradas. Detrás, los neozelandeses esperando su turno para entrar en batalla. No había ni una sola nube en el cielo. Y de pronto comienza a materializarse una nube en forma de hogaza de pan, de color verde, una nube verde rara. Y esa nube desciende, se convierte en niebla. Justo en el momento en que suena el pito, salen los soldados, avanzan hacia las alambradas, entran en la niebla. Nunca se escuchó ni un balazo, ni nadie quejándose, ni nada. Y total que la nube se compacta, se eleva, desaparece la nube y con ella desaparecieron los 267 hombres del primer cuarto del regimiento Norfolk británico. Entonces, terminada la Primera Guerra Mundial, los ingleses le exigieron a los turcos que le volvieran los prisioneros o heridos que hubieran quedado del primer cuarto del regimiento Norfolk británico.
¿Y qué dijeron los turcos? ¿Y nunca hemos peleado con esa gente ahí? Pues recién nos enteramos que estaban ellos ahí. Entonces, ¿qué pasó? Claro. Qué fuerte. Ahora, esa gente, o sea, tuve la oportunidad de interactuar con ellos. ¿Ya? Y esa gente, llevada por ellos de diversas partes del mundo, gente rescatada de lugares como el Triángulo de las Bermudas, del Triángulo del Dragón del Pacífico y todo, esa gente me dijo que a partir de agosto del 87 los iban a empezar a reinsertar en nuestro planeta. O sea, reinsertados, infiltrados, para que con el tiempo accedieran a medios de comunicación, a puestos de poder y ayudaran a que se liberara información considerada clasificada. Entonces, cuando encontramos que en el año 2019 se filtran, se roban documentos del Pentágono y se hacen llegar al National Geographic, que es una revista científica que jamás toca el tema de los ovnis, y de pronto en su número de marzo del 2019, en primera plana dice: "We are not alone", nosotros no estamos solos. Y adentro todos los documentos ya que se habían filtrado el Pentágono con testimonio de los más altos mandos militares sobre el tema OVNI. Y al mes y medio el mismo paquete de información se lo entregaron al Washington Post, que publicó: "Los ovnis existen, ya no se puede negar". Y empezaron las audiencias públicas, solamente que el Pentágono llevaba a sus representantes del Pentágono, pero nunca enviaba a los testigos directos de las experiencias. Entonces el Senado norteamericano, ya aburrido, le dice: "Oye, ¿y por qué no han venido los testigos de esto? No es que consideramos que era suficiente con que nosotros viniéramos e hiciéramos un resumen de lo que los militares han visto. No, que vengan los testigos". Y ya en el año 2022, ahí en la mesa, juntaron pues a Ryan Graves, a David Grush, a David Fravor, excomandante del portaaviones Nimitz. O sea, no era el sargento de a bordo. Claro. Ya, estás hablando del comandante. Y el caso de Ryan Graves describe que él estaba en su F-18 con otros 2 pilotos, ya estaban haciendo viajes de escuadrilla y se les cruza un cubo volador. O sea, lo más antiaerodinámico que se te puedas imaginar, un cubo volador. Sí, estaban vestidos con una especie de esfera de cristal, ya transparente y todo, pero era un cubo volador. Y eso te demuestra cómo el fenómeno ovni está íntimamente relacionado con las religiones. Porque en el Islam, tú sabes que en la Meca, o sea, en Arabia Saudita, hay toda una mezquita gigantesca que guarda en su interior la capilla de la Piedra de la Cava. Es un santuario en forma de cubo negro que tiene adosado en una esquina pues una piedra que literalmente vino del cielo. Según la tradición islámica, pues Ibrahim, o sea, Abraham, recibió del arcángel Gabriel esa piedra que originalmente era blanca, pero los pecados del mundo la hicieron negra. No, realmente era un meteorito. Entonces está adosado en una esquina. Sí. Y antes del Islam, antes de Mahoma, pues todas las tribus árabes llegaban a ese santuario y hacían importantes ofrendas económicas pues al santuario de la Piedra de la Cava. Y cada uno ponía sus ídolos para que la piedra los acompañara y todo. Entonces Mahoma quiso desarraigar esa creencia de la Piedra de la Cava, del santuario, ya, y de las ofrendas y todo, pero no pudo. Entonces, si no puedes contra ellos, únete. Y lo incorporó dentro ya de la doctrina del Islam. Entonces, según el Islam, pues hay otro cubo similar, pero en el cielo, protegiendo el santuario de la Piedra de la Cava. ¿Y con qué fue lo que se encontró Ryan Graves? Un cubo volador en el cielo. Exactamente. Entonces, confirmando, ya. Pareciera que la historia se está repitiendo, ¿no? Se está reconfirmando. Es cíclica, claro. Y todo se va confirmando. Por ejemplo, en el año, tú sabes que desde el año 74, que nosotros tuvimos la primera experiencia de contacto, nosotros dijimos de que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, que habían sido los rusos, ¿ya? Que los rusos siempre estuvieron varios pasos por delante en la carrera espacial. Colocaron el primer satélite orbitando alrededor de la Tierra, ¿no? El Sputnik. Colocaron al primer animalito dando vueltas, la perrita Laika. Colocaron al primer astronauta orbitando alrededor de la Tierra, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que el otro astronauta hizo un viaje espectacular y cuando regresó, se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que al final, pues, tuviera ese resultado. Entonces hubo que esperar a enviar a Yuri Gagarin y que completara el vuelo perfecto para recién informarlo. También hoy día se sabe que la primera caminata espacial fuera de la cápsula, o sea, unido a través de un apéndice, fue de un astronauta ruso, solamente que también se accidentó, el traje se despresurizó y después no tenía cómo entrar dentro de la cápsula, o sea, fue un escándalo. Entonces también siempre silenciarlo. Entonces, los rusos, según los guías extraterrestres, llegaron 3 años antes a la Luna, primero con una nave robótica, y luego con una nave tripulada. Y uno de los astronautas rusos, el otro se volvió loco por lo que vio, y el tercero dijo: mejor me regreso. Ahora, decir eso en el año 74, ¿ya? Y está publicado, ¿ya?
pues era ridículo. Y más aún en los últimos 20 años, cuando todas las redes sociales se han saturado de que nunca llegaron a la luna, que eso fue un montaje de Hollywood, que contrataron los estudios en Inglaterra, donde Stanley Kubrick estaba filmando 2001 Odisea del espacio para filmar la supuesta llegada del hombre a la luna, y mostraban un video ahí que se caía la lámpara del techo y el supuesto astronauta decía, caray, que tengan cuidado porque me pudo haber caído en la cabeza, ¿no? O sea, repitiendo un poco la escena de Truman Show con Jim Carrey, ¿no? Sí. Que se cae la lámpara. Entonces, nosotros decíamos eso, no, que los rusos llegaron primero. No, nunca llegaron. Está demostrado que nunca llegaron, ¿ya? Y después ha venido esto de la Chandrayaan de los hindúes, la Chandrayaan 2, pasando sobre la luna y tomando fotografía del módulo lunar aterrizado en la superficie de la luna. Claro. Entonces, para los conspiranoicos, pues eso hay que tener mucho cuidado con todas las cosas que dice, porque hay gente que se sienta y dice, a ver, ¿qué me voy a inventar hoy día? Y voy a soltarlo, ¿no? Entonces, las cosas cuando son reales se pueden comprobar y a la larga se comprueban, ¿ya? Entonces, el haber tenido la experiencia del contacto, he dicho sea de paso, la historia que yo cuento no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solo uno más. Si lo aclaro muy bien, o sea, esa noche que intentamos el contacto estábamos mi madre, mi hermana y yo, los tres. Y los tres recibimos el mensaje, no lo recibí yo solo, no. Yo lo escribí. Ellas lo captaron, pero no lo escribieron, ¿ya? Y después, claro, mi hermana comenzó a llamar a todos. Sixto ha tenido un contacto, o sea, como soltándome, echándome la culpa a mí o la responsabilidad a mí. Pero a los pocos días salimos al desierto y todos, no solo yo, todas las 20 personas que estábamos ahí, todos captamos el mensaje que decían que no bajaban porque no estábamos preparados. Por eso cuando tú me preguntas, ¿qué es el Grupo Rama? ¿Ya? Y dicho sea de paso, el nombre del grupo nuestro ha sido mal utilizado por gente malintencionada en España, ya embarrándonos y acusándonos de cosas que no nos corresponden, porque nuestro grupo nunca tuvo carnés ni padrones de asociados, ni fue nunca una institución, ni tuvo locales, ni nada por el estilo. Entonces cualquiera se podía llamar Rama. Y bajo ese nombre famoso y prestigioso, hubo gente que hizo barbaridades ahí en España. No en toda España, solamente en Asturias, en Oviedo, un grupo delirante que decía que se comunicaba con Dios y que era Misión Rama España en Asturias y todo. Y que nosotros mismos lo denunciamos, pues ahí también ante las autoridades y ante todos los medios de comunicación. Y todo el mundo siempre lo supo. Por eso cuidado cuando comienzan a acusar a los grupos Rama ya de escándalos, perversiones y locuras. Esa gente que utilizó el nombre prestigioso del grupo, ese es el problema. Bueno, el asunto es que dentro de la evolución de la experiencia del contacto, sí, tú te vas a encontrar grandes contactados como un George Adamski en los años 50, que tuvo contacto con venusinos, ¿no? A pesar de lo de las altas temperaturas de Venus, 400 grados centígrados, el efecto invernadero, ya tuvo su contacto con venusinos porque hay bases en el subsuelo de Venus de seres que vienen de fuera del sistema solar. Otra explicación. Pero él tuvo sus contactos y eran reales, ¿ya? Y él hacía meditación en una escuela de yoga tibetana, ¿ya? Ahí en California. El Howard Menzel, que también, o Menger, que era también un contactado con venusinos, el caso de George Van Tassel, el caso de Marla aquí en México, de Saidia Huerma aquí en México, el caso de Karenka también en México, mujeres, ¿ah? Ya no siempre somos varones. Ya el caso, por ejemplo, de George King de la Sociedad Eterius, el caso de Eugenio Siracusa, el gran contactado italiano. Pero son ellos los contactados, nadie más. Y todos giran en torno a ellos. Claro, exactamente. ¿Ya? Grandes contactados, nadie niega su contacto, pero todos como que están pendientes de que lo que él recibe, lo que a él le pasó, lo que a él le ocurrió, pero nadie, o sea, la experiencia no le alcanza al resto. Cuando surge el grupo de contacto nuestro, todos tenemos contacto, o sea, todos lo vemos, todos lo sentimos, cualquiera puede recibir el mensaje. Es más, la última vez que se invitó oficialmente a la prensa a un encuentro programado, que fue en la zona de Sedona, en Arizona, el mensaje no lo recibí yo, eso lo recibió Federico Erickson, o sea, un gran amigo nuestro, ¿no? De origen mexicano, que vive allá, y él me dijo, ¿no? Me llama por teléfono y dice, Sixto, me ha recibido un mensaje en donde los guías están invitando a la prensa aquí en Estados Unidos a una salida al campo, ¿ya? Pues, ¿y has tenido elementos de corroboración? Sí. Pues mira, yo sé la calidad de persona que eres, así que te avalo. Tú cuenta con ello. Bueno, ¿tú vendrías aquí para apoyarme? Ya, claro que sí. Entonces me fui hasta Arizona, ya salimos con todos los periodistas y apareció ahí un objeto en forma de cilindro, soltando navecitos por los costados, entrando, saliendo, moviéndose de pie, o sea, vertical, o sea, increíble fue. Y los periodistas llorando ahí frente a la emoción de no una lo creían. tan espectacular, ¿ya? Y fue Federico el que recibió el mensaje, no lo fui yo. O sea, igualmente cuando a Juan José Benítez se le invitó para que fuera testigo del contacto, nosotros habíamos estado en las montañas, en un lugar que se llama Marcahuasi, que es espectacular.
una meseta de 4 kilómetros de largo por 1,5 kilómetros de ancho, que está a 4.000 metros de altura, que tiene un centenar de esculturas ciclópeas gigantescas y a formaciones naturales que han sido trabajadas por la mano humana, pero son espectaculares. O sea, está la cabeza del Inca que tiene 27 metros de altura, como la Esfinge, ¿ya? Una cosa increíble. Bueno, en ese lugar, ¿ya? Aparecieron los guías, ¿ya? Y ahí ellos nos dijeron, abriremos, o sea, yo recibí el mensaje que decía, abriremos los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia del contacto llegue a todos aquellos que han sido preparados de antes. Bajamos de las montañas y ya estaba Juan José Benítez en la casa entrevistando a mi papá. Entonces Benítez nos escuchó y nos dijo, si realmente estos seres les han dicho a ustedes que abrirán los medios de difusión, y yo estoy aquí, y me envió a mí la agencia F ya para verificar esto, ¿ya? Entonces, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy relativos, ¿no? Porque generalmente nunca son testigos imparciales y objetivos los testigos de esto. La presencia de periodistas en un encuentro anunció a previa cita. Eso sería algo contundente. Y no fui yo, fue mi hermano Charlie, ¿ya? Mi hermano mayor, quien recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez. Y Benítez lo vio. Y al año siguiente Benítez regresa a Lima, acompañado de otro periodista de la agencia F, Fernando Mujica, y nuevamente las naves aparecieron. Ahí sí recibí el mensaje yo. ¿Ya? Entonces, pero como digo, y he tenido la oportunidad de ser invitado por los grupos de Trujillo de la Libertad al norte del Perú, donde hay unas pirámides impresionantes, las pirámides de Mochi y todo. Hemos hecho salidas con los grupos de contacto en base a mensajes recibidos por ellos. Y los guías físicamente han venido caminando ahí a 100 metros del grupo. ¿Ya? Ahí estaban los guías físicamente, por mensajes recibidos por ellos, no por mí. Entonces, ¿qué mayor orgullo puedo tener yo, ya después de 52 años, de ver que los grupos han evolucionado y han tenido éxito en su propio trabajo, compromiso, en sus experiencias y todo? O sea, me siento más que realizado por todo eso. Claro, desde luego. No estoy en una disputa de no me están robando mis experiencias. ¿Quién eres tú para creer de que a ti te puede también tocar una experiencia de Sendra? No, yo soy el único que he visto a los guías. Por favor, no seamos ridículos. Desde luego. Muy bien, ahora Sixto, en ese tema, ¿por qué a ellos se tienen esa, no sé si sea necesidad o urgencia de que haya encuentros previa cita? ¿Por qué? ¿Cuál es el interés de ellos en que exista eso? ¿Es para corroborar todas estas historias, toda tu experiencia? Realmente la necesidad no es de ellos, la necesidad es nuestra. Porque, es lo que te decía, ¿no? ¿Por qué hemos convocado a la prensa 11 veces a lo largo de estos 52 años, más otras 8 veces más en donde nosotros no hemos invitado a la prensa? La prensa se ha invitado sola. Se han enterado de que estábamos en contacto y nos han caído de paracaidistas. Y no solamente periodistas, ha venido un psiquiatra, como el caso del doctor Mario Duzuel, que se enteró que nosotros íbamos a ir a la isla de Pascua, ¿no? A Rapa Nui, y a último minuto pues me insistió, ¿no? Si esto lo puedo acompañar, pero en plan escéptico. Pues adelante, venga nomás. ¿Ya? Y él fue testigo de cómo recibimos el mensaje que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iban a aparecer. Y él totalmente escéptico y vio aparecer los objetos tal como el mensaje lo decía. Entonces eso le cambió la vida a él. Entonces, realmente no es que ellos hayan, podríamos decir, que ellos estén interesados en que esto ocurra. Ellos saben que es importante para nosotros sentirnos avalados, ya no solamente por la presencia de ellos, sino por el testimonio de terceras personas, ya que dan fe que la experiencia, el contacto que nosotros vivimos es una realidad y que esto no es una religión, que no es tienes que creerme porque yo te lo digo. No, es algo comprobable y verificable. Pero no solamente nuestro contacto es real, el contacto en general es real. No somos el único grupo de contacto que existe. Quizás hemos tenido la oportunidad de que sea bastante publicitado. Claro que sí. Y esto es gracias a mi padre, porque mi padre era una persona muy conocida dentro del fenómeno ovni. Y mi padre era amigo personal de Pedro Ferriz Santa Cruz, o sea, el padre de la ufología mexicana. O sea, don Pedro Ferriz Santa Cruz fue el que organizó el primer Congreso Mundial del Fenómeno OVNI en el mundo, y fue en Acapulco en el año 77. Y quien vino invitado como representante de Sudamérica fue mi papá. Así que lo que se hereda no se hurta. Solamente mi padre se dedicaba a la investigación científica y nosotros nos dedicamos más ya a la parte más esotérica o la parte más, podríamos decir, paranormal, ¿no? Que es justamente ya el contacto directo. Que justamente por eso a mi padre le resultaba creer que pudiéramos tener el contacto, ¿no? Primero porque éramos sus hijos, ¿ya? ¿Por qué no él? Y por otro lado, pues de la forma menos académica y todo, ¿no? A través de la meditación, a través de prácticas de los 4 pasos, ¿no? De respirar, relajarse, concentrarse y meditar, que se usa para la yoga, ¿no?
Entonces, ¿cómo podía ser posible? Hasta que él con los militares nos acompañó al desierto y detrás de los cerros salió un objeto en forma de cilindro, ¿ya? Que son justamente el tipo de nave que fotografiaba pues, George Adamski, ¿no? Y que cuando la sonda Phobos 2 enviada por los rusos llega a Marte y fotografía entre las lunas de Marte, Phobos y Deimos, tremendo objeto en forma de cilindro de 24 kilómetros de largo, ¿no? Y pasan 15 años, en el año 2004, aterriza la rover, la Spirit, sobre la superficie de Marte, desembala sola, se hace su selfie y toma una fotografía ya del Horizonte. o sea, del horizonte marciano y aparece tremendo objeto en forma de cilindro. 15 años después, hacía 15 años que estaba dando vueltas alrededor de Marte ese objeto. Me vas a decir tú que la NASA, con toda la tecnología que tiene, radares, satélites y todo, ¿no ha visto que hay un objeto de 24 kilómetros de largo que está dando vueltas y vueltas alrededor de Marte? Por eso, cuando en el año 2023 la Subcomisión de Inteligencia del Senado norteamericano cita a todos los altos mandos de la NASA y les pregunta, ¿ustedes investigan o no investigan el fenómeno OVNI? Y ellos dijeron, bueno, sí, pero no tenemos parámetros para entender el fenómeno. No sabemos qué estamos viendo. Y en ese momento apareció Sean Kirkpatrick, el enlace entre el Pentágono y la NASA, diciendo, no, la NASA sí sabe. Son gigantescos objetos en forma de cilindro de hasta 100 kilómetros de largo que han sido fotografiados, videograbados por la Estación Espacial Internacional, la ISS. Ustedes pueden ver que en la página web de la NASA están las fotos con el objeto en forma de cilindro y la NASA dice que no saben qué cosa es. Una cosa es decir que no saben qué es, que no es, ¿ya? Y otra cosa es negar que están ahí. Ya dije, nosotros no hemos visto ovnis. Simplemente son objetos que no sabemos qué son. ¿Y qué son los ovnis? Objetos no identificados. Si los ven, ¿ya? Pero no quieren dar el brazo a torcer. Y ya lo del 3i Atlas ha sido escandaloso, porque las famosas 14 anomalías que detectó Avi Loeb, ¿ya? Y que hacían pensar de que de cometa nada que ver. Y lo más interesante es que la NASA, o sea, 2 meses antes de que los científicos chilenos del telescopio Atlas en Chile lo dieran a conocer, lo descubrieran y lo dieran a conocer, ya el telescopio Terex, ¿no? Es secreto, ya lo había detectado y no tenían la menor intención de darlo a conocer. Y todos los telescopios que han podido tomar fotos han tomado fotos espectaculares del 3i Atlas y todas las fotos, las pocas fotos que tomó la NASA siempre difusas y la explicación tan ridícula de que como viajaba tan rápido, por eso la foto no era clara. Oye, el James Webb toma fotografías de lejanas galaxias que viajan a más de 965,000 kilómetros por hora y le sale la foto nítida. Este iba a 220,000 kilómetros por hora y no le salía nítida, borrosa siempre. Qué cosas. Pero ahí en ese caso, Sixto, ¿qué era? ¿Un cometa o realmente, como se dijo durante mucho tiempo, una nave extraterrestre? Nosotros consultamos, sí. Está en comunicación, escrito desde el principio, una nave de abastecimiento. Por eso no venía sola, venía acompañada, iba soltando navecita de corto alcance. La ruta calculada lo suficientemente lejos como para que la atracción gravitatoria de los planetas no la trajera, jalara, sí. Y lo suficientemente lejos como para que más bien lo impulsara para seguir adelante. Mira, qué interesante todo eso. Ahora, Sixto, con toda esta información, desde luego, lo has llevado a libros y la gente puede encontrar estas historias, todo este conocimiento que te han proporcionado ya plasmado en libro. A la fecha, ¿cuántos son los que ya tienes? Pues tengo 21 libros publicados, 21, okay. Y el 22º está a punto de salir, que se llama Los Maestros del Astral, guías y guiadores de nuestros sueños. Ahí menciono sobre lo visitante dormitorio, o sea, cuando en sueños, o sea, o tú te despiertas y de pronto ves que hay un ser o más de uno parado al pie de tu cama, o de pronto despiertas porque ves que la pared la comienza a atravesar una esfera luminosa, una canepla, un Foo Fighter. O sea, ¿por qué nos visitan en sueños? ¿Por qué mucha gente está durmiendo y siente que está levitando y de pronto aparece una camilla dentro de una nave? O sea, tiene que haber explicación a todo eso. Entonces ese libro explica todos y esos y muchos otros casos más. Muy bien. ¿Cuándo sale a la venta? Pues Dios mediante, esperemos que esté saliendo a mediados de este año. Ok. Perfecto. Muy bien. Hay una historia que a mí me fascina mucho y que... Y por si acaso es de editorial Colima Books, con K. Colima Books, de Madrid, perfecto. De España. Ahí está, para que estén muy al pendiente. Hay una historia que me llama mucho la atención cuando tú estuviste dentro de una nave y conociste al Maestro Jesús. Platícanos, de favor, danos detalles sobre esa experiencia. Bueno, realmente no fue dentro de una nave. O sea, estábamos en una salida, sí. en un encuentro mundial de contacto en Chile, en Quintero, en la 5ª región de Chile. Entonces,
habíamos hecho una convocatoria, vinieron más o menos unas 120 personas de 15 países diferentes. Estábamos de campamento 6 días frente a un lago y pues hubo avistamientos a plena luz del día de las naves y las naves generalmente pasaban y lanzaban una especie de flashazos o fogonazos de luz sobre una colina. Entonces llevamos a los grupos a esa colina y comenzó a materializarse en las palmas de las manos unos cristales piramidales que nosotros conocemos como los cristales de cesio. Entonces, una vez que se materializaban, la idea era que la gente los integrara en su pecho y la gente los iba incorporando. Y la sensación era espectacular y todo. O sea, realmente todo el mundo lo podía contemplar, una cosa muy real. Se veía pues esta energía que iba descendiendo sobre las personas y se iba materializando en esto. Y se veían seres vestidos de blanco físicamente caminando delante del grupo, ¿ya? Más o menos sobre las 6, 7 de la tarde, seres muy altos y todo, o sea, y la gente no podía reaccionar, estábamos como una especie de ensueño entonces, donde veías esto y decías, ahí están, ¿no? Y todo, bueno, total que, y las naves ahí encima dando vueltas y todo el mundo puede atestiguar todo esto. Entonces, los extraterrestres dijeron que se venía una experiencia muy importante, una experiencia de Sendra, de portal interdimensional, y que 4 personas iban a vivir la experiencia. Como éramos 120, un poco difícil seleccionar de 124. Entonces lo que hice fue seleccionar a 14 personas, instructores de grupos de contacto, tanto de Chile como de varios países que estaban ahí presentes, para que los guías extraterrestres escogieran de los 14. Yo no me incluí, porque yo había tenido experiencias anteriormente de Sendras en otras partes del mundo y en el propio Perú. Así que fui al día siguiente de esta experiencia colectiva, fui con los 14 ahí al mismo cerro donde se había dado la experiencia anterior, y por ningún lado veíamos ni las naves ni veíamos el Sendra. Así que repartía a toda la gente a meditar, y a la primera señal que hay algo, pues pasamos la voz, advertimos, o que la persona que sienta que lo están llamando, pues vaya. Claro. Entonces nos pusimos ahí a meditar. Yo me había puesto al borde del lago y hubo un momento en el cual tuve una necesidad fisiológica. Entonces me subí ya a un costado del cerro, donde habían árboles. Entonces crucé los cerros buscando pues intimidad y me encuentro con el domo luminoso, una media luna luminosa delante mío. Entonces yo dije, el Sendra, el portal dimensional. ¿Ya? Entonces me iba a dar la vuelta para buscar al resto y sale del domo luminoso un ser como de 1,90 m, muy delgado, sin cabello, ¿no? Boca pequeña y su traje brillante y todo. Y y extiende la mano y me invita a pasar. Yo capté claramente, ya, ven. Ya, entonces dije, no, es que tengo que avisarle al resto, ¿no? Porque ustedes hablaron de 4 personas y he preparado 14 para que ustedes escojan no, ven, tú nomás. No, pero total, me acerqué, entré y sentí sensación de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Y fui, al rato estaba ya caminando con este ser, me llevó a una casa en forma de domo. Dentro, el domo se completaba en una esfera, una parte también subterránea y todo, y habían habitaciones así a lo largo de todo el domo. Bueno, total que me mostró un recuerdo que se había traído de la Tierra, que era como un reloj afrancesado, ya como una luneta, y abrió la luneta y me dijo, mira lo que podemos hacer con el tiempo de ustedes. Entonces movía las manecillas hacia adelante, hacia atrás y todo. Entonces, si ustedes juegan con el tiempo nuestro. Bueno, total que entró una esfera metálica, ¿ya? La vi entrar, se puso delante de él, ¿ya? Y entonces él dijo, ok. Y él me dice, ya nos han dado autorización. Pero todo esto era mentalmente. Okay. ¿Ya? Ya nos dieron autorización ya para que vayamos. ¿Vayamos a dónde? No, es que nos está esperando una persona muy importante. Entonces hemos ido caminando y en esta ciudad que se llama Ciudad Confraternidad, Ciudad Cristal, que es la ciudad principal ahí en Ganímedes, que en Ganímedes no hay vida natural, es vida artificial controlada por la tecnología. Son seres que vienen de varios mundos y es como una colonia vía artificial. Y debajo del hielo, a la superficie de Ganímedes, hay océanos tan grandes como la Tierra. Eso ya del año 74 nos lo dijeron y siempre lo hemos dicho. Bueno, total que hay en el centro de esta ciudad hay como un domo principal y hay una especie de pasillos laterales o rampas que van subiendo por los laterales de este domo gigantesco. Entonces fuimos subiendo ahí. Entonces cada tanto había un escalón, Entonces vamos subiendo y entramos por los laterales a este domo principal, donde supuestamente se reúnen los 24 ancianos de la galaxia, el gobierno galáctico.
O sea, nuestra galaxia, la Vía Láctea, todos los mundos más evolucionados, en capacidad de ayudarse y ayudar a otros que están en vía de evolución, se encuentran bajo la regencia de ese consejo de 24 seres, ¿no? Y por debajo de esos 24 ancianos hay todo un orden jerárquico de civilizaciones. Están los llamados ingenieros genéticos o sembradores de vida, la suerte de jardineros cósmicos, más abajo los guardianes y vigilantes, y más cerca a nuestros los instructores. O sea, los Oriones en su momento y los Pleiadianos fueron guardianes y vigilantes. Bueno, total, entramos por el lateral y era un gran salón como de exposiciones. O sea, habían muchas como obras de arte hechas con metal, ya que simulaban realmente el movimiento del universo. Nos parecía una sala de exposiciones. Y al fondo había una persona vestida de blanco, ya como de 1,80 m, ya pelo largo, la barba como larga pero a la vez como partida, ya, la nariz ganchuda, y el tono de la piel era como trigueño, o sea, no era un cobrizo trigueño, o sea, no era blanco, ¿no? O sea, y tenía la frente espejada, ¿no? Entonces, y estaba con su túnica blanca. Entonces comencé a sentir unos nervios, una emoción media rara, ¿ya? Y la esfera se acercó primero, ¿ya? Y me parecía un muñequito, pues se me movía hacia arriba, hacia abajo y todo. Y entonces esta persona, ¿ya? Sí, era como si le transmitiera algo, ¿no? Entonces después Mardox fue, este ser se llama Mardox, ¿ya? Es de Andrómeda, entonces se acerca, también bueno, era más alto que él, ¿ya? Y entonces habla con él, se comunican, pero todo era mentalmente. Y en ese momento yo escuché como si me hablaran, ya, que levantaban su mano, o sea, tanto Mardox como este personaje, y escucho claramente, me dicen, acércate, querido amigo. Pues yo, uy, me conocen, ya. Bueno, Mardox sí, pero y la otra persona, yo me fui acercando y sentí que el corazón se me salía del pecho, ya. Entonces, cuando ya estuve delante de él, le digo, maestro, perdona, ¿tú eres la persona que creo que eres? Y entonces, no sé si habló, si fue mental, pero escuché con toda claridad que me decía, ¿qué dice tu corazón? Y yo le dije, no, en este momento el corazón lo tengo en la garganta. Ya, entonces le pregunté, ya, si él había tenido vidas anteriores. Y él me dijo, todas las hemos tenido, pero la última fue la más intensa, ¿ya? Y no salgo de esa todavía, ya me dijo, ¿ya? Entonces, o sea, le comencé a preguntar atropelladamente lo que se me venía a la mente, porque de haber estado preparado, pues hubiera preparado un cuestionario, ¿no? Ya, y le pregunté, o sea, ¿te das cuenta que el mensaje que transmitiste lo han tergiversado, que no se parece en nada de lo que tú trataste de transmitir y todo? Eso estaba previsto, ¿ya? Eso estaba previsto, ¿ya? Lo importante es que al final cada uno tiene que vivir su propia cristificación. O sea, cada uno tiene que realmente trabajar su propia iluminación, su propio proceso personal. Si no, todos se la pasarían imitándome a mí. O sea, de eso no se trata. Yo lo que traté de hacer fue demostrar que sí se puede. Como muchos otros maestros en el pasado también han hecho exactamente lo mismo. Demostrar que sí se puede. Pues sí, exactamente. Muy bien. ¿Y qué más te dijo? Pues ya te dije, le pregunté qué es lo que venía a continuación. O sea, ¿qué pasa? Entonces, él me dijo que tenían que saberse las cosas tal como son. Y por eso, por más que se han tergiversado, por más que se están esforzando en engañar, en dar a conocer cosas que no son ciertas, ¿ya? La luz se va a imponer sobre la oscuridad y la gente va a tener la oportunidad de ver las cosas claras tal como son. Y un ejemplo más es esto de la inteligencia artificial. Sí. O sea, en donde ya no puedes tú creer en el testimonio de nadie, porque tú no sabes si esa persona realmente te está hablando, y ya te muestra un video de un ovni, sabes si de pronto alguien lo hizo con tecnología digital o no. O sea, ya es muy difícil realmente saber si eso es verdad o no. Entonces, y esto ya lo había anticipado también Monseñor Corrado Balducci, este cardenal y teólogo de la Iglesia Católica, que en el año 1999 declaró que que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema ovni es aceptar la posibilidad que en este universo tan grande no estemos solos y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Él dijo, llegará un momento en el cual ya el desarrollo de la tecnología hará que ninguna evidencia física ya sea realmente contundente y tendremos que volver sobre el testimonio directo
¿ya?, de los testigos y de su idoneidad. ¿Ya? Por eso en este momento, el que en una conferencia pública todavía no existe, de que proyecten ahí ya a un Johanan Díaz o a un Sixto Paz sentados, ¿ya?, vamos a estar presentes hablando a la gente que se reúna, ¿no? Para, todavía eso no se puede falsear. Entonces, es importante que la gente te sienta, te perciba, ¿no? Eso es importante. Claro, desde luego. Ahora, ¿qué hacía Cristo ahí? Pues cuando Él resucitó se lo llevaron. Y desde allí, realmente, como Él es un ser humano que ha alcanzado un nivel de evolución superior al nivel de ellos, Sí. es inspirador para todos ellos, es maestro de ellos. Ah, ok. ¿Ya? Pero de alguna manera es el ejemplo que nos está dando Jesús de que nosotros también podemos llegar a ser maestros, nuestros propios maestros. Claro, desde luego. A ver, entonces, todo ese conocimiento que traía el Maestro Jesús no se contrapone con lo de los extraterrestres. Para nada, de ninguna manera. O sea, porque al final es un conocimiento universal. O sea, si las cosas son reales para nosotros, para los extraterrestres y para todo el mundo. ¿Y cómo lo ven los extraterrestres? Pues ellos consideran de que Jesús fue un ser humano que a través de múltiples encarnaciones aquí en la Tierra alcanzó un alto nivel de evolución, ya no necesitaba reencarnar. Sin embargo, por amor a la humanidad, aceptó volver. Y durante 40 años de su vida, durante 30 años de su vida, Jesús se preparó para que durante los 3 años de vida pública en él se produjera una simbiosis cósmica, una transmigración. Jesús ya en una vida anterior había alcanzado un alto nivel de evolución. Él había sido Siddhartha Gautama Sakyamuni Bodhisattva Jina, iluminado Buda. O sea, Jesús, 600 años antes, había vivido en la India y había llegado al nivel del Buda. O sea, estamos hablando de un 3,6. Okay. Un ser de tercera dimensión y una sexta dimensión de conciencia, que es la conciencia del espíritu. Entonces Jesús, esa misma esencia encarna en la persona de Jesús, y durante toda su vida él se prepara para que durante los 3 años en él se produzca una simbiosis, una transmigración. Un ser ya no de este universo material de 7 dimensiones, sino más allá de un universo mental, de la 8ª, 9ª y 10ª dimensión. Uno de los padres creadores del universo material, llamado Micael o Miguel. Esta entidad se proyecta, se transmigra en la persona de Jesús. De tal manera que durante los 3 años de vida pública en Jesús habían 2 entidades, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. En el momento de la crucifixión, el Hijo de Dios, esta entidad, porque Hijo de Dios es una categoría de seres. Entonces, esa entidad, Hijo de Dios, se separa de Jesús, y es Jesús, el Hijo del Hombre, el que va a morir en la cruz. Porque el Hijo de Dios, pues, es una entidad, claro, de un universo paralelo. Entonces Jesús, el Hijo del Hombre, es el que va a morir, y el que va a alcanzar el más alto nivel de evolución que nadie ha alcanzado. Pero no por la cruz, porque diariamente crucificados en el Imperio Romano más de 100 personas, y muchos injustamente. Jesús alcanza el más alto nivel de evolución cuando allí, clavado en la cruz, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, enseñándonos que el camino, la verdad y la vida es el amor en el perdón. Algún día la humanidad de la Tierra sabrá que hemos sido víctima de una conjura cósmica, en que fuerzas extraterrestres y ultraterrestres han jugado con nosotros, han experimentado con nosotros, incluso nos han llevado al límite. O sea, ese grupo de extraterrestres que han sido deportados aquí a la Tierra, ¿ya?, hacen lo imposible para tratar de llevar al mundo hacia la autodestrucción, ¿ya? Entonces, el día que nosotros seamos conscientes de todo ello, no, está la posibilidad de que nos alineemos del lado de la fuerza de la luz en una última gran batalla, la batalla de Armagedón. Como también podemos cambiar el final de la película y más bien podemos emular a Jesús o a José en el Antiguo Testamento, ¿no?, que sus hermanos lo vendieron, y cuando él tuvo la oportunidad de vengarse de ellos, ¿qué fue lo que hizo? Los perdonó. Entonces, ese acto de amor supremo, del perdón, o lo que hizo Enoc, ¿no?, deportado, exiliado por los extraterrestres, cuando los pleiadianos hicieron lo que hicieron, él intercedió por los pleiadianos. O sea, demostrando pues un nivel de amor, de perdón impresionante. Si estos seres extraterrestres, tú nos acabas de mencionar, cuando resucita o cuando se da esta manifestación de Jesús 3 días después, se lo llevan, pero ya lo estaban entonces mirando como un maestro, como alguien superior, incluso a ellos mismos, a los extraterrestres. Ya desde el momento mismo que nació, ya lo consideraban un maestro. Por eso, cuando Jesús nace allá en Pesebre, en Belén, los primeros que le rinden homenaje no son los Reyes Magos. Los Reyes Magos llegaron 2 años después de que Jesús había nacido y venían trayéndole objetos que le habían pertenecido en su vida anterior, como Buda. O sea, claro, estos reyes de Persia, o sea, que eran de una secta llamada los Magos,
Entonces, ellos venían trayendo objetos que le habían pertenecido a Jesús en su vida anterior, como Buda. Y Jesús lo reconoció, aparte del oro, incienso y mirra. Entonces, los primeros que le rinden homenaje es la estrella de Belén, antes de que llegara, o sea, acompañando a los Reyes Magos, también se presentó 2 años antes sobre el lugar donde el niño nace, se proyecta un haz de luz y salen unos seres luminosos a través del haz de luz, asisten a María y hacen una cesárea cósmica. Le abren el vientre a María, extraen el niño, suturan y María sigue siendo virgen antes, durante y después del parto. El único hijo que tuvo María la Virgen fue Jesús, no tuvo otro hijo. José era viudo. Cuando se esposó con María tenía varios hijos, algunos de ellos mayor edad que María. Cuando los sacerdotes del templo le piden a José que se haga cargo de María, eso fue más una adopción que un matrimonio. Claro, desde luego. Sí, sí. Muy bien. Para ir cerrando esta conversación contigo, Sixto, ¿qué te deja el haber platicado con el Maestro Jesús? Pues imagínate, o sea, no solamente me resultaba difícil creerlo, sino que cuando yo volví, ¿no? Me encuentro que habían 2 compañeros, ya, Elvis Martínez, de los grupos de Puerto Rico, ya, y Carmen Maza, de los grupos de Perú, ya que llegan, y ya, entonces yo salí entre los árboles y me dicen, sí, hemos buscado por todos lados el centro y no lo hemos encontrado, está detrás de los árboles. Ya me olvidé de hacer pis y todo, ya, no sé, creo que hasta el día siguiente no hice, ya. Total, pasaron ellos del otro lado, ya, y al cabo un rato salen, ya, y Elvis, bastante morenito, bastante trigueñito, pálido totalmente, y vieron el centro, sí, ahí está. ¿Y qué pasó? No, Elvis dice que yo entré y fue un remolino de energía y todo, y me sentí como rechazado, y entonces me salí. Y Carmen dijo, no, yo vi lo que le pasó a Elvis, por eso no entré. ¿Ya? Entonces, pero qué raro, porque habían dicho 4 personas. Entonces, ya reunimos a todos, sí. Se les contó la experiencia y apareció un matrimonio chileno, ¿ya? Gisela y Oscar, ¿ya? Este matrimonio se habían, o sea, como la idea era repartirse, luego se alejaron, dieron la vuelta a una colina, subieron a la colina y se encontraron ahí. Primero era matrimonio, la vibración los hizo que se volvieran a juntar. Entonces se pusieron a meditar los 2 juntitos ahí arriba de la colina y de pronto ya el Sendra se comenzó a materializar en torno a ellos y los envolvió. Y ellos también tuvieron el encuentro con Mardox. Ellos también tuvieron la experiencia con el Maestro Jesús. Alucinante, ¿Ya? ¿no? Ya eran 3, pero Claro. ellos dijeron 4. Entonces al día siguiente ya terminó la salida, salimos todos y una persona de los grupos de México, de Tijuana, ya una señora de familia judía, ¿ya? Oh, ok. De Tijuana, Sí. llama por teléfono, era amiga de Gisela y de Oscar, y les llama y les dice, ¿y qué tal les fue en la salida, en el encuentro ahí con Sixto, con los grupos y todo? No te imaginas, fue espectacular. Mira, vivimos esta experiencia, ya Sixto por un lado, después nosotros nos enteramos que también nosotros la habíamos vivido y todo eso. Pues no me van a creer lo que a mí me pasó. Yo me fui a la sala de mi casa, me puse a meditar, ya para apoyarlos a ustedes a la distancia, y de pronto abro los ojos y veo un arco de luz que se va formando en la sala de mi casa. Ándale. Y de pronto veo un ser ahí muy alto, ¿ya? Que es el mismo ser Mardox, y me invitó a pasar. Y también ella fue la que vivió la experiencia, la 4ª persona que Y ya estaban estuvo. los 4. Así es. Qué cosas, qué A interesante. miles de kilómetros de distancia y aquí en México. Claro, exactamente. ¿Qué te deja todo esto? Pues me maravilla y me recuerda una vez más que la experiencia del contacto es una experiencia grupal, que involucra a muchas personas, que todos somos necesarios, ninguno es indispensable, y que verdaderamente todavía no hemos vivido todo lo que se puede vivir a pesar de las maravillosas experiencias que nos han tocado vivir y que mucha gente Claro. las sigue viviendo. O sea, estas experiencias de sendras, de portales dimensionales, de todo. Ahora en el aniversario de los 52 años que se hizo en el desierto de Chilca, más otras salidas que se hicieron en diversas partes del mundo, los grupos tuvieron experiencias similares en distintas partes del mundo. Así que el contacto continúa. Sixto, después de 52 años, el contacto continúa. Así ¿Los es. mensajes continúan? Ciertamente que sí. Y yo les recomendaría que entren a mi página web www.sixtopaswells.com, libre acceso, y busquen ahí sección mensajes, comunicaciones, y van a encontrar todas las comunicaciones que hemos venido recibiendo, no solamente las mías, sino también de muchos compañeros y compañeras, y donde están todos los temas que ellos han venido abordando a lo largo de estos 52 años. Ahora, si tuviera que recomendarles un mensaje tipo, un mensaje clave, busquen el del 19 de octubre del año 2001. Ese mensaje del 19 de octubre del año 2001, recibido aquí en México cuando estábamos acá, pues, y recibido justamente en el desierto de los Leones, ¿ya? En una salida de contacto con avistamientos y todo.
Ahí hablan 8 años antes, fue el 2001, 8 años antes de lo del H1 y 19 años antes del COVID. Y ahí describe todo lo que iba a pasar y quién va a estar detrás de todo eso. Es impresionante. Y eso demuestra que los mensajes, cuando son reales, no solamente son coherentes y lógicos, no solamente son universalistas, de tal manera que lea lo que lo lea, cada uno puede sacar una enseñanza de ellos. No necesita que nadie te lo explique, sino que los mensajes son atemporales. Los lees ahora, los lees mañana, siempre te dicen algo nuevo. No se agota una sola lectura. Y no son la mera repetición de cosas que ya se saben. Y sobre todo, que se pueden corroborar. Exactamente. Invítanos para tu podcast. Por favor. Porque ahora vivimos ya los tiempos de donde la moda y donde la gente se informa es en un podcast. Así y tú es. lo tienes. Pues todos los días martes a partir de las 9 de la mañana, pues estamos estrenando nuevos podcasts en donde no solamente hablo sobre estos temas, sino que hemos hecho una selección de las experiencias, o sea, de las prácticas y ejercicios para recordar vidas pasadas, para desarrollar podríamos decir, para tener la experiencia del contacto, para desarrollar las facultades psíquicas, todos esos ejercicios, ya, y que antes no han estado en ningún podcast ni han estado anteriormente pues circulando por ahí, los van a encontrar ustedes allí en estos podcasts del mensaje del contacto extraterrestre por YouTube y por Spotify. Así que no solamente los temas desarrollados, también prácticas y ejercicios para que ustedes los puedan reproducir y para que esto les sea de utilidad para tener su propia experiencia de contacto. Perfecto, pues ahí está. Pues Sixto, siempre es un gusto, un honor tenerte aquí frente a los micrófonos, las cámaras de Encuentros Extraordinarios y una labor tremenda la que tú haces y que constantemente, como ya lo dijiste al principio, 18 países al año visitas. Y 52 años en torno al contacto. Divulgando todo esto. Así es. Y te has convertido en el referente del tema del contactismo. Pues realmente en la actualidad hay mucha gente contactada, está haciendo una gran labor y yo considero de que, como digo, todos somos importantes en todo esto, nadie más que otro, pero pues nosotros no hubiéramos llegado a hacer lo que hemos hecho si no hubiera habido pues un José Carlos Paz García Gorrochano, mi padre, un Fabio Serpa, ya uruguayo en la Argentina, un Pedro Romagnuk en la Argentina, un Antonio Rivera en España, un Pedro Perry Santa Cruz ya aquí en México. Si no hubiera habido una Marla, si no hubiera habido pues una Carenca, si no hubiera habido otros contactados como Enrique Castillo Rincón, como el propio Eugenio Siracusa, como Giorgio Bongiovanni, o sea, y otros contactados también como mi hermano, ¿no? Charlie Paz, ya, el caso, por ejemplo, también de Federico Erickson actualmente, ¿no? Con todos estos contactos que están teniendo. O sea, y hay mucha gente maravillosa que ha tenido experiencias. Daniel Lague, Yajeda, su esposa, allá en Perú, pues son grandes instructores y han tenido experiencias extraordinarias también, como para escribir libros, ¿ya? Claro. Francisco Sosa, muchos hermanos y hermanas de los grupos, pues que han sido también grandes maestros para mí a lo largo de toda esta vida. Un semillero de contactados. Una humanidad que se está abriendo al contacto, porque el contacto es para toda la humanidad, no solamente para unos pocos. ¿Tú iniciaste? No, quien lo inició realmente fue mi papá. Lo que pasa es que mi papá nunca se enteró que lo había iniciado, ya porque mi padre ya investigaba esto antes que yo naciera, ya. Así que podríamos decir que esto es una carrera de postas. Al final no gana el último que cruza la meta, gana todo el equipo, porque todos fuimos entregando la posta el uno al otro. Claro. Pero toda esta información, si se replica, hay resultados, hay mensajes. Y de hecho, se ha replicado durante 52 años y ha creado no una moda, sino una cultura. Exacto. Ya el contactismo ha expandido la conciencia y ha creado toda una cultura. Hoy día se puede hablar abiertamente de los portales interdimensionales. Me acuerdo que hace unos 45 años atrás tuve la oportunidad de estar en los estudios Burbank en Hollywood, ya, y delante de un grupo de directores como Joseph Randazzo, por ejemplo, estaban también guionistas y todo, y me pidieron que les contara todas las experiencias del contacto. Entonces cuando les comencé a contar de los portales dimensionales y todo, tomando nota, y después cuando vi películas como Stargate y todo, decía, qué interesante. ¿Cierto? Qué cosas. Muy bien. Pues Sixto, muchas gracias por haber estado aquí. A ti también, Johanna. Gracias. Amigos, han escuchado ustedes a Sixto Paz, mucho conocimiento, una persona que ha viajado mucho, que conoce, que ha publicado libros, pero sobre todo lo más importante, que sigue tan vigente como si hubiera iniciado ayer
su experiencia de contacto, una experiencia que lleva 52 años y lo que le falta todavía a don Sixto Paz, así que estén muy al pendiente de las actividades que él realiza en diversos puntos del planeta donde constantemente es invitado y donde constantemente está dando talleres, conferencias, entrevistas, en fin, toda esta gran actividad que él está realizando en diversas partes del mundo. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas y les recuerdo que nos encuentran en Spotify y también aquí en YouTube. La invitación para que nos sigan y estén muy al pendiente de Encuentros Extraordinarios. Nos vemos hasta la próxima.